Fui al baño. muy bien, de eso se trata. Ahí. Bueno, entonces, pues simplemente la cueca, la juventud, la niñez, esos rostros que son tan chilenos, ¿no? Y ese azul del cielo, no sé, pues son cosas que han visto nuestros poetas, que tienen algo, no tienen una picardía, etcétera, ¿no? Lo que trato, sin ánimo de hacer de esto una performance artística, ¿no? Pero recuperar alguito de lo especial que es Chile, ¿ya? Y ya dicho eso, que eso es el centro de nuestro trabajo, ¿ok? Y que todos tenemos un poquito de eso y mucho más, que es chileno, y de lo mismo se podría hacer de cualquier país, obviamente. Bueno, vamos a hablar de holismo hoy día. Se ve mi presentación, ¿verdad? Ok, Sí, se ve. ok. Entonces, ¿qué es holismo, no? Vale la pena preguntarse, ¿qué es holismo? Entonces, holismo viene del griego holos, que significa todo, por entero, totalidad, ¿ya? Y elijo poner esta imagen que la he ocupado muchas veces, porque obviamente nosotros vivimos en una cultura de la separación, en una civilización que está basada en separación por todos lados, ¿no? Eh, Ahí, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, mejor cerrarlo para que no haya tanto ruido. Y lo interesante es que uno dice, bueno, vivimos la separación, entonces, ¿de qué manera contemplamos el holismo? Supuestamente podría ser algo como muy lejano, ¿no? Algo como demasiado, que va a tomar demasiado tiempo en construirse, ¿no? Pero sin embargo, es algo que es inmediato, ¿no? Entonces esta imagen me ayuda a decir esa metáfora. Si imaginamos el holismo como un gran árbol, el árbol de la totalidad, ¿ya? Y se imaginan a ustedes como diciendo, ¿sabes qué? Me interesa el holismo, me interesa cambiar de cultura. A ver, por favor, micrófono apagado. Ahí todavía hay un micrófono prendido, por favor. ¿Sí? Ahí sí, mejor. ¿Ya? Uno dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si concibo la vida en totalidad, en holismo, ¿no? Y en el minuto en que uno da el primer paso hacia el holismo, resulta que ya está en el puente que lo lleva al holismo. Y resulta que ese puente que te lleva al holismo está hecho de holismo. Entonces, esta metáfora, el gran árbol del holismo y sus raíces, las raíces del árbol, son el puente, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? En el mismo segundo en que decimos, ok, acepto una invitación a ver la vida en una totalidad, ya estamos parados arriba del árbol, estamos en sus raíces, ¿ya? Es algo muy profundo, de lo cual vamos a profundizar seguramente, ¿no? Pero en pocas palabras, si el holismo se separara de la separación, sería separación también. La única manera de que el holismo sea lo que es, la única manera en que el holismo sea holismo, es que el holismo sea uno con la separación, ¿no? Entonces el holismo no excluye a nada, no excluye a la separación, ¿ya? Y eso tiene implicancias prácticas. Bueno, en primer lugar, una de las características más radicales del holismo es que no existe separación entre bueno y malo. Esta es una cuestión que para la mente lógica es muy difícil de aceptar, ¿no? Porque la mente lógica habita en el mundo de la dualidad, ¿no? Donde está separado qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Del punto de vista del holismo, todo es uno. ¿Okay? Todavía estamos con problemas de algún micrófono. Por favor, apagar micrófono, salvo para expresar algo. ¿Ya? ¿Quién todavía tiene su micrófono prendido?
Felipe, yo creo que tú igual puedes silenciar los micrófonos desde tu computador. Ah, ya, Como ya, eres el anfitrión, ya, ok. Pero creo que ahora estamos ahí, bien. ahí están apagados. Sí. Gracias, Ita. Gracias por la ayuda. Vamos navegando con la tecnología, así que de hecho tenemos que ser uno con eso también. ¿Ya? Esta cuestión de la no separación entre bueno y malo también es un océano de profundidad, muchas cosas para contemplar, pero, pero por ahora dejémoslo ahí, ¿ok? Y la otra cosa clave en cuanto al holismo es que no hay juicio ni culpable. Si, eh, ¿cómo decirlo? A ver si se me ocurre alguna manera cómo decirlo. Lo que les puedo decir es que en nuestra cultura convencional de la separación, cada vez que hay un problema o un conflicto, el hábito que tenemos como humanidad, como civilización, es que tenemos que encontrar quién es el culpable o lo culpable o los culpables del problema o del conflicto, y eso es lo que hay que solucionar, ¿no? Eso es lo que hay que derrotar o aniquilar o eliminar, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, si el problema es una enfermedad, la solución es derrotar a la bacteria, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? En el holismo no existe algo culpable. ¿Por qué? Porque no se miran las cosas de manera lineal, se mira como una totalidad, ¿no? Entonces, eh, una manera de decirlo es que la enfermedad no es un problema que necesariamente hay que solucionar, sino que es algo que se está expresando por una razón. Es algo que necesita ser escuchado, que necesita ser visto. Entonces, está bien que ocurra, ¿no? Y también tiene relación a que no existe una distinción dogmática de qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo, ¿no? Entonces, si no existe esa separación dogmática, doctrinaria, tampoco puede existir un juicio de quién es el culpable de lo malo, ¿no? ¿Okay? Son cuestiones bien radicales que podemos conversar un poco más en el transcurso de esta asamblea. Los principios de la asamblea holista, esto se los dije ya hace un rato, así que ahora los voy a repetir nomás, ¿ya? La diversidad radical, el no juicio, esta frase es clave, nadie lo está haciendo mal, ¿ya? Eh, la gracia de esta frase es que nos haga bien, que nos haga aliviarnos, ¿no? Uy, no me tengo que preocupar de hacerlo bien, porque no lo estoy haciendo mal. El escuchar, la clave del escuchar, la libertad de exigencias, este espacio inédito que tenemos, que da lo mismo de qué manera participemos. El único compromiso es el amor por Chile, el permiso radical a toda clase de sentimientos y emociones, en paréntesis, evitar las situaciones hipotéticas, del punto de vista de, me refiero a eso del punto de vista de cuando, si nos pusiéramos intelectuales al respecto, ¿no? A hacer una hipótesis de una situación solamente por un interés intelectual. Pero el problema es que cuando la situación es hipotética, no necesariamente a uno lo involucra emocionalmente, ¿no? Y lo que es, para ser holista hay que conectar con lo que sí te involucra, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Sentimentalmente, ¿no? Entonces, si es que, tal vez una mejor manera de decirlo es que si vamos a ocupar situaciones hipotéticas, que sean desde el involucrarse emocionalmente, no desde solamente un afán intelectual, ¿ya? Y por último, el foro es un buen lugar para expresarse, ¿no? Ahí nos podemos expresar sin límites, ¿ya? Sin límites, y ahí podemos ir diciendo, pues, escribí algo en el foro, aquí está el link, ¿no? Bueno, ahí está el link del foro, ¿no? En general, ¿no? Y ahí pueden hacer videos incluso, ¿no? Si necesitan expresarse, ¿ya? Para que no haya límite a nuestra expresión. Simplemente una propuesta de un espacio.
Ahí no sé qué fue lo que sonó, pero supongo que es porque avancé la diapositiva nomás. Entonces, nos estamos proponiendo un manifiesto holista. Entonces, esta es como la hoja de ruta de lo que quiero proponer hoy día. Quiero proponer una conversación respecto de la libertad holista. Quiero proponer una conversación respecto de la igualdad y de la fraternidad del punto de vista del holismo. ¿Ya? Obviamente, ahí estoy haciendo referencia a los 3 principios de la Revolución Francesa. ¿Ya? Quiero proponer una conversación respecto de qué es la justicia desde el holismo. Una conversación respecto de lo que es el perdón desde el holismo. La rabia y la violencia desde el holismo. La verdad desde el holismo. Ese va a ser uno de los más polémicos. Bueno, va a haber polémica en todas partes aquí. Créanme, va a haber polémica. Y vamos a terminar con una conversación de lo que es la política holista y a ver, y desde la política holista, ¿cuál podría ser imaginar, ¿no?, un manifiesto holista? Entonces, antes de empezar con la libertad holista, un par de nociones respecto de la separación. Entonces, algunos tal vez ya me han escuchado hablar de esto, ¿no? ¿Quién es el paradigma del ser separado, ¿no? El ser separado es alguien que vive como 1 metro más arriba de la vida, ¿no? Como separado por cierta distancia de la vida, ¿no? Y la vida con la que supuestamente se relaciona, en realidad la ve como un fenómeno que ocurre allá afuera, ¿no?, que no ocurre junto conmigo, ¿no? Es como ver a la vida como si estuviera desprovista de vida, como en esta imagen, ¿no? No sé, alguien está escribiendo en el chat del Telegram, a ver si alguien me ayuda para no detenerme yo. Entonces, es como, fíjense como esta metáfora de este señor vestido y qué sé yo, de una manera media curiosa, ¿no?, ve a la vida como que la vida no tuviera vida, ¿no?, como que estuviera inerte. Y la ve desde una plataforma, ¿no? Tiene mucho de metáfora esto, ¿no? Mucho de, de simbolismo. Ay, ¿qué hace ruido esta cosa? ¿Ya? Entonces el ser separado, en primer lugar, vive encapsulado por la piel, ¿no? Es como que fuera una cápsula, ¿no? Ya sea para Descartes sería pienso, luego existo, ¿no? Entonces Descartes diría que el ser humano es pensamiento, primero que nada, pero pensamiento encapsulado por la piel, ¿no? Alguien más religioso podría decir somos alma, ¿no?, pero alma encapsulada por la piel. Alguien más espiritual podría decir somos corazón o somos espíritu, pero seguimos siendo encapsulados por la piel, ¿ya? Entonces, el paradigma del ser separado invade todas las cuestiones, incluso la espiritualidad, la religión, el ateísmo, todo. Por todos lados está el paradigma del ser separado, ¿no? Y este encapsulamiento por la piel, solamente, voy a decir, es una creencia cultural, ¿ya? No existe manera de debatir al respecto, ¿no? Porque no existe una manera de comprobar qué es lo que uno es, ¿no? Pero simplemente es una creencia cultural que en algún momento lo adoptamos, y el holismo es otra creencia cultural, ¿no? La creencia cultural de que todos somos uno, o de que todo lo que hay es una sola totalidad, ¿no? No es lo mismo que totalitarismo. Voy a decir un poco más respecto del ser holista después. El ser separado vive separado, además de que está separado él de la vida, se separa a sí mismo también, ¿no? Se separa entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre la parte mía que es buena y la parte mía que es pecado, por ejemplo, para el religioso. O para el espiritual,
el espiritual convencional, mayoritario, digamos, diría, bueno, hay una parte que soy corazón, pero otra parte soy ego, ¿no? O sea, hay una parte mala de mí, ¿no? Entonces también me separo a mí mismo, ¿ya? Entonces, si uno vive separado de la vida y separado uno mismo, separado entre dos cosas, uno mismo, la respuesta natural es vivir en la desconfianza. Si lo que me rodea es otredad, ¿por qué voy a confiar en la vida, no? Si yo mismo estoy separado, estoy fragmentado entre una parte buena y una parte mala, ¿por qué voy a poder confiar en mí mismo? Tampoco puedo confiar en mí mismo, jamás podría confiar en mí mismo, ¿no? Entonces el ser separado vive en un infierno, básicamente, ¿no? Vive en un dolor, pues vivimos, ¿no? Vivimos en una cuestión bastante dolorosa. ¿Sí? Rápidamente, el ser separado, rodeado de otredad, ¿qué es lo que hace con la otredad? El ser humano se obsesiona por siglos y siglos con investigar los mecanismos de la otredad. ¿Cómo es que esta realidad que me rodea funciona? Se tiene que tener leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, ¿no? Fuerzas newtonianas que operan, ¿no? Y luego que estudio los mecanismos de la otredad, tengo que ejercer control, ¿no? Como con esta llave inglesa, ¿no? Así, a la fuerza, ejercer fuerza sobre la realidad de otredad para que las cosas cambien a favor mío o a favor nuestro, ¿no? Todo eso es parte del sentirse separado de la vida. Obviamente, esto da para mucho más. Pero vamos a hablar un poquito de libertad. En esto me ayuda un poco el caballo, ¿no? Como uno de los símbolos de la libertad. Tiene fuerza la libertad, tiene movimiento, tiene baile, tiene peso también, ¿no? Se puede caer encima de alguien la libertad, ¿no? Levanta polvo la libertad. Tiene que ver con la luz del amanecer, tiene que ver con el ocaso, ¿no? ¿Cómo es la libertad holista? Entonces, aquí las siguientes reflexiones que voy a hacer no, no me detengo para ver quién fue que se agregó. ¿Quién es Vicens? ¿Quién me dice Es quién? un amigo, Ah, qué bien, Camilo, ya. ¿De Colombia o qué? no, es de acá de México, un amigo mío de México, que Ah, está ya. en el doctorado también. Ya. Muy bienvenido, Vicens. Una alegría, pues. Ya. Bueno, lo que voy a decir ahora respecto de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la verdad, del holismo, todo esto, no pretendo que sea una discusión exhaustiva, ¿no? Sino solamente provocar un poquito de reflexión, provocar un poquito de un contenedor, ¿no? Un contenedor. Y muchas de estas cosas son bien ilógicas, ¿ya? Bien ilógicas del punto de vista de la lógica separada, ¿no? Entonces, siempre van a haber muchas razones para debatirlas, ¿no? O para decir, híjole, no, yo no, esto me parece inaceptable, no puede ser que esto sea verdad, ¿no? Esas razones, esas miradas van a existir, que no nos sorprendan, ¿no? Va a ocurrir eso, está bien que ocurra, ¿ya? Poquito a poco vamos a ver qué pasa con este movimiento. Aquí lo que me va a interesar es lo que vamos a mover al final. Entonces, en la libertad holista, vuelvo a rescatar esta frase, diversidad radical. Tiene que ver mucho con que somos todos muy distintos, ¿no? La sociedad hoy en día como que tiende a homogeneizarnos de alguna manera, de una manera no genuina, de una manera no verdadera, ¿no? A través del consumismo, a través de lo medible, ¿no? Bueno, rescatar y radical además, porque nuestra verdadera libertad tiene que ver con
muchos aspectos que no caben en los esquemas de lo convencional, que no caben en los dogmas, que no caben en las normas, ¿no? de lo que supuestamente es correcto en la sociedad, ¿no? Por eso, diversidad radical. En segundo lugar, existe, y yo también lo tengo, legítimamente, un temor a nuestra propia libertad. ¿Qué pasa si la libertad, o tal vez la libertad tendría que tener su justa medida, no tanta libertad? Porque si tuviéramos, ¿qué pasa si tenemos tanta libertad que le hacemos daño a los demás, ¿no? Pero ese temor tiene sentido desde la concepción de la vida separada, donde hay una parte mía que es buena y una parte que es mala. Pero desde el punto de vista del holismo, yo soy uno y soy pleno, ¿no? Cada uno de nosotros es pleno. Entonces, se desvanece ese temor a que nuestra libertad sea dañina, ¿no? Ese temor a lo dañino existe solamente en el mundo donde estamos separados entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Radical, ¿ok? Pero todos en verdad queremos ser libres también. Y el temor que sea que tenemos, se vale tenerlo, ¿no? No estoy diciendo que tenemos que deshacernos del temor a nuestra propia libertad. Tengámoslo si lo tenemos, ¿no? Eso sería una práctica holista, sería, no, darle permiso a nuestro temor también, ¿no? Por algo lo tenemos, si es que lo tenemos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del holismo, el ser humano es pleno. Entonces, el ser humano pleno contiene la totalidad de la vida y contiene la totalidad de sí mismo. Da permiso a la totalidad de sí mismo, ¿ya? Entonces da permiso a todos sus sentimientos. Obviamente no es lo mismo que la mayoría de lo que vemos hoy en día. Hoy lo que tenemos, y me incluyo, somos seres humanos reprimidos, que nos reprimimos de una gran parte de nuestro propio ser, ¿no? No nos aceptamos a nosotros mismos, no nos amamos por completo a nosotros mismos tal y como somos, ¿no? Entonces, de la misma manera en que no nos amamos a nosotros mismos, no aceptamos la totalidad de la vida tampoco, ¿no? Vivimos en un conflicto. ¿Ese conflicto qué es lo que es? Separación, ¿no? Entonces, el ser humano incluye dentro de sí la totalidad del universo. Se le podría llamar universalidad del ser humano. La totalidad del universo en cada ser humano. Es lo mismo que decir que la totalidad del universo está en una semilla, ¿no? Una semilla, por decirlo de una manera, ¿no? Tiene todo el material genético que necesita para relacionarse con la totalidad de la vida. Entonces, todo lo que la semilla necesita ya lo tiene adentro. Sí, del punto de vista del holismo, el todo está en cada lugar, ¿no? Se puede decir desde el punto de vista de geometría sagrada. En geometría sagrada, de la manera que yo lo aprendí, se dice, el centro está en todas partes y la circunferencia está en ninguna parte. El centro de la circunferencia está en todas partes y la circunferencia misma no está en ninguna parte. En cada pedacito de la vida está la totalidad de la vida, ¿ya? Es algo muy, muy, muy interesante. Y lo otro que es el ser humano pleno, un ser humano holista, aparte de ser la totalidad del universo, es la especificidad de su propio ser, ¿ya? Es lo que le decíamos antes de que cada ser humano es irreemplazable, no existen dos seres humanos iguales, ¿verdad? Entonces, a pesar de ser la totalidad, esta totalidad no es totalitaria en el sentido de que es todo lo mismo, ¿no? Al contrario, cada rinconcito es totalmente distinto, ¿no? Cada ser humano es totalmente específico, a la vez que es la totalidad. Entonces, del punto de vista de la razón lógica, estas dos cosas serían incongruentes.
del punto de vista del holismo, son congruentes. La totalidad del universo y la especificidad del ser. Libertad holista, no existe una autoridad externa. La autoridad externa existe cuando existe una doctrina, un dogma de lo correcto y de lo incorrecto, ¿no? Cuando existe una doctrina de lo correcto y lo incorrecto, automáticamente se crea una autoridad externa que fiscaliza, ¿no? Que hagamos lo correcto y no lo incorrecto, ¿no? Para la libertad, del punto de vista del holismo, no existe una autoridad externa. ¿Por qué? Porque no existe una doctrina de lo correcto y de lo incorrecto. Entonces la única autoridad es uno mismo. Uno mismo, como ser pleno, que siente todo lo que siente, sin excluir nada, ¿no? Sin excluir ni siquiera a la misma exclusión. Entonces la libertad holista, y esta es una de las cuestiones más radicales, no depende de las circunstancias externas. No podría depender, ¿ya? Sin embargo, esta cuestión, el no depender de las circunstancias externas, se podría ocupar, se podría abusar, ¿no?, de esta información del punto de vista... Ahí. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Ouch. Apagar micrófono, por favor. Eso. Ya. Alguien podría abusar de esto sin entenderlo bien y ocuparlo de excusa para cerrar su corazón, ¿no? Para decir, yo no tengo razón para empatizar con nadie porque cada quien, la libertad de nadie no depende de la circunstancia externa, una cosa así, ¿no? Aquí no lo decimos desde ese punto de vista, ¿no? Lo decimos desde otra cosa. Desde existe la posibilidad. No es un tema de abandono, no es un tema, entonces abandonamos al resto de la humanidad, los que no tienen privilegio los podemos abandonar, ¿no? O entonces no nos importa la desigualdad, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Al ser holista, absolutamente le importa la desigualdad. ¿Por qué? Porque somos todos uno. Entonces no puedo vivir pleno si hay otras partes de mí, otros seres humanos, que viven en la marginalidad, ¿no? Sin embargo, existe un lugar, existe un camino, una manera, tiene que existir, no podría ser de otra manera, donde hay siempre una posibilidad de descubrir tu propia libertad, con las cosas tal y como son, sin que cambien las circunstancias externas. Espero que alguna idea vaya quedando. ¿Cómo es la igualdad y la fraternidad holistas? En primer lugar, primera reflexión es que la igualdad holista no es solamente económica. La igualdad holista es de todo punto de vista, ¿no? A veces no... Y cuando digo económico lo digo en el sentido convencional de la palabra, porque para mí economía significa otra cosa, ¿no? Pero me refiero, no es solamente lo material lo que nos importa cuando pensamos en igualdad, ¿no? Yo estoy pensando en los rankings que hacemos de seres humanos, ¿no? Estoy pensando en el bullying que ocurre en la escuela, en los colegios, ¿no? Y que ocurre en todas partes, ¿no? Donde algunos seres humanos se sienten superiores a otros, ¿no? O algunos seres humanos se sienten inferiores a otros, ¿no? Que también es lo mismo, ¿no? Eso puede ocurrir de muchas maneras. Puede ocurrir en cuanto a la fuerza física, puede ocurrir en cuanto a la popularidad, puede ocurrir en cuanto a que yo me sienta poderoso o que yo me siento más inteligente, de miles de maneras más que no es solamente la manera material. Entonces, la igualdad holista es que nadie está por encima, nadie está por debajo. Las dos cosas, nadie por encima y nadie por debajo.
Después la fraternidad, ya me estoy preocupando de que voy un poco lento, pero vamos a ver, no falta tanto. Del punto de vista de la fraternidad, del punto de vista del holismo, es muy interesante porque la fraternidad con los otros, con los demás seres humanos, en realidad es fraternidad con uno mismo. ¿Por qué? Porque todos somos uno. ¿Ya? Y viceversa, la fraternidad conmigo mismo, la solidaridad conmigo mismo, si me aprendo a querer, digamos, si me aprendo a dar permiso a mí mismo, a ser tal y como soy, también es un gesto de amor hacia toda la vida, ¿no? Ese es un aspecto de la fraternidad holista. Y el otro aspecto de la fraternidad holista es que en realidad la única fraternidad holista que existe es la fraternidad con todo, ¿no? La única manera de ser fraterno conmigo mismo es ser fraterno con la totalidad de mí mismo. Y cuando soy fraterno con la totalidad de mí mismo, soy fraterno con la totalidad de la humanidad. Y viceversa, ¿no? Entonces, la solidaridad no es solamente unámonos el 99% de la población en contra del 1%. Eso por lo menos no es holismo. Sin embargo, es algo que muchas veces, eh, por buena razón, nos atrae, ¿no? Por lo menos sentirnos unidos con una mayoría de la vida, ¿no? Sintámonos unidos, sintámonos que somos toda la gente, ¿no? Pero con el 99% de la gente y en contra del 1%, ¿no? No es que yo le quiera quitar legitimidad a eso, eso tiene su belleza y qué sé yo, ¿no? Solamente quiero mencionar de que el punto de vista del holismo, la solidaridad solamente es solidaridad holista cuando incluye a todos, incluye a ese 1%, ¿no? Por decirlo de manera caricaturesca, incluye a Donald Trump, incluye a Piñera, incluye a quien sea, ¿no? ¿Ya? No es que me interesan esos personajes en particular, pero lo ocupo como caricatura en este momento, ¿no? La fraternidad con la totalidad de uno mismo es la fraternidad con la totalidad de la humanidad y viceversa, ¿no? Mientras yo excluya a alguien de la humanidad, es lo mismo que estar excluyéndome a un pedacito de mí mismo o de mí misma. ¿Ya? Se me perdió el cursor. ¿Dónde está mi cursor? ¿Qué pasó aquí? Estoy tratando de avanzar y no puedo. Mientras tanto, que encuentro... Aquí está. Mientras tanto que encuentro mi funcionamiento logístico aquí, técnico, les cuento que en 3 minutos voy a tener que reiniciar otra vez la conferencia, ¿ya? Pero no sé qué me pasó aquí, que se me perdió mi cursor. Está algo raro. Tal vez fue momento de pasarles la palabra. ¿Alguien quiere decir algo para no sentir que estoy hablando solo? No estás hablando solo. Gracias. Gracias, Ita. Aquí estamos, Felipe. Vale, vale. Oye, me pasó algo raro que no quiere aparecer mi cursor en la pantalla y por mucho que le pongo escape, tampoco aparece. Escape. A ver. Ah, ahí apareció. Ahí lo veo. Ahí apareció, ahí apareció. Eh, sí, como que se cansó mi computador, pero vamos a ver. Este escritorio. A ver. Ahí voy, aquí vengo. Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo.
Bueno, ¿saben qué? Voy a cerrar la reunión y abrirla de nuevo, ¿ok? Voy a hacer eso mejor. Ok. Ahora somos Sí. 9. ¿Por qué somos 9? Ah, llegó Connie. Qué bueno. Hola, Connie. Bueno, Hola, qué pena. Creo que pensé que teníamos la misma hora con México y me volví un 8, pero ya estoy acá. no, al contrario, siéntete muy bienvenida. Estoy aquí con un detallito técnico, pero voy a cerrar esta reunión y abrir otra en un momento, ¿ok? No sé qué le pasa a esta cosa que se puso totalmente raro su comportamiento.